El siglo de las luces. Autor Alejo Carpentier. Capítulo 38. Capítulo número 38. La casa olía a enfermedad. Desde su entrada advertían las gargantas una presencia de mostazas y linazas en la lejanía de las cocinas. Era de corredores a escaleras, un ir y venir de tisanas y sinapismos, pócimas y aceites alcanforados, en tanto que en baldes se subían las aguas de malvavisco y cebollas de lirio destinadas a refrescar la piel de quien no lograba soltar una fiebre tenaz, alzada a veces hasta las divagaciones del delirio. Después de un viaje triste y apresurado, en lo posible, durante el cual apenas si se hablaron, Sofía y Esteban habían hallado a Jorge en estado de suma gravedad. Y no se trataba de un caso aislado. Media ciudad estaba postrada por una epidemia nueva que, con harta frecuencia, se manifestaba en dimensión mortal. Al ver aparecer a su esposa, el enfermo la miró con ojos extenuados, agarrándose de sus manos como si en ellas encontrara un asidero salvador. Como las puertas de la habitación estaban cerradas para evitar corrientes de aire, reinaba en ella una atmósfera sofocante y densa, oliente a vaos de farmacia, alcohol de fricción y cera de bujías, siempre encendidas porque Jorge tenía la opresiva sensación de que si se dormía en la oscuridad no despertaría más. Sofía lo arropó, lo arrulló, le puso una compresa de vinagre en la frente ardida y fue al almacén para que Carlos pormenorizara el tratamiento aconsejado por médicos que poco sabían en verdad cómo luchar contra el mal hasta ahora desconocido. Y se entró en el siglo nuevo, en medio de insomnios y de vigilias, días de esperanza y días de desaliento, en los cuales, como llamadas por voces misteriosas, aparecían sotanas entre los azulejos del zaguán, ofrecidas a traer imágenes y reliquias milagreras. En todos los muebles del piso alto se encontraban recipes y pomos de medicina con las mechas a medio quemar que habían servido para fijar ventosas. Adolorida, aunque serena, Sofía no abandonaba la cabecera de su marido, a pesar de que mucho le repitieran que la enfermedad era sumamente contagiosa. Sin más cuidado que el de frotarse con lociones aromáticas y de llevar siempre algún clavo de clavero en la boca, la esposa asistía al doliente con una solicitud y una ternura que evocaban para Esteban los años de su propia adolescencia asmática. Ahora el cariño de Sofía, acaso inconsciente anticipo de sentimiento maternal, se había fijado en otro hombre, y la evidencia de ello se hacía tanto más dolorosa para quien tuviera mayores motivos que nunca para añorar los tiempos de un paraíso perdido. Tan perdido como inadvertido le fuera, cuando de él hubiese dependido medir el alcance de una dicha que, por cotidiana y habitual, aceptara como algo que le correspondía por derecho. Noche tras noche permanecía Sofía despierta en su butaca de enfermera para adormilarse tan levemente que bastaba con un suspiro de Jorge para despertarla. A veces salía de la habitación con una gran congoja en el rostro. Delira, decía, rompiendo a llorar, pero recobraba el valor al ver que, vuelto en sí, el otro se aferraba a la vida con inesperada energía, poniendo una increíble voluntad en protestar ante las punzadas que le horadaban los costados, gritando que no sería vencido por la muerte. Durante sus momentos de pasajera mejoría, hacía proyectos para el futuro. No se podía despilfarrar una juventud entre las paredes de un comercio. El ser humano no había nacido para eso. Apenas transcurrieran los días de la convalecencia, marcharían ambos al extranjero. Realizarían los viajes siempre pospuestos. Irían a España. Irían a Italia. Acabaría él de recobrar la salud en el suave clima de Sicilia. Se irían para siempre de esta isla malsana, donde las gentes estaban siempre expuestas a padecer epidemias semejantes a las que habían azotado Europa en otras épocas. Esteban se enteraba de esos proyectos sintiendo una lacerante angustia ante la idea de que fuesen realizables y de que acaso se viese privado de una presencia que era la única justificación de su existencia actual, vacía de ambiciones, de ideales o de apetencias, y medía el desengaño que le habían dejado sus experiencias personales cuando le tocaba recibir a quienes visitaban la casa a cualquier hora
para interesarse por el enfermo. Nadie le resultaba interesante, permanecía ajeno a las conversaciones. Y más cuando los visitantes eran filántropos retardados, de los que concurrían a la pequeña logia andrógina que los suyos habían fundado y a la que se había negado obstinadamente a concurrir desde su regreso a La Habana. Las ideas que habían dejado atrás lo alcanzaban ahora en este medio donde todo parecía organizado para neutralizarlas. Se apiadaban sobre el destino de los esclavos quienes, ayer mismo, habían comprado nuevos negros para trabajar en sus haciendas. Hablaban de la corrupción del gobierno colonial, quienes medraban a la sombra de esa misma corrupción propiciadora de beneficios. Comenzaban a hablar de una independencia posible quienes mucho se hubieran complacido en recibir algún título nobiliario otorgado por la mano real. Generalizábase aquí, entre las clases pudientes, el mismo estado de espíritu que había llevado a tantos aristócratas en Europa a erigir sus propios cadalsos. Con 40 años de retraso leíanse libros propiciadores de una revolución que esa misma revolución, lanzada por rumbos imprevistos, había desactualizado. Al cabo de 3 semanas se recobró alguna esperanza en cuanto al estado del enfermo, no porque hubiese mejorado, pero parecía estacionarse dentro de la gravedad, a cabo de un padecimiento que para otros hubiese abreviado la muerte en menos tiempo. Los médicos, algo instruidos por la observación de numerosos casos, habían optado por aplicar a sus enfermos un tratamiento muy semejante al usado para combatir la neumonía. En esta expectativa se estaba cuando una tarde se oyeron aldabonazos en la puerta principal. Asomáronse Esteban y Sofía al barandal del patio para ver quién tan ruidosamente llamaba. Cuando vieron aparecer al capitán Caleb Dexter, de levita azul y guantes de ceremonia, ignorante de que había un enfermo en la casa, venía sin avisar, como lo hacía otras veces, cuando el Arrow fondeaba en el puerto de La Habana. Esteban abrazó con alegría a quien con su presencia hacía revivir un grato pasado. Al enterarse de lo que ahora ocurría, el norteamericano, después de mucho lamentar el caso, se empeñó en traer de su barco unos fomentos marineros de una eficiencia probada, aunque Sofía tratara de disuadirlo, ya que la epidermis de Jorge estaba tan ardida por los revulsivos que apenas si toleraba los menos quemantes. Pero Caleb Dexter, convencido del valor de su remedio, fue a buscarlo y regresó a la hora de encenderse las lámparas con unos ungüentos y pomadas que olían a ácidos corrosivos. Se puso un cubierto más en la mesa y la aparición de una gran sopera inglesa de linajuda taza inició la primera cena esperanzada que bajo este techo se hubiese tenido en varias semanas. Jorge estaba dormido, entregado al cuidado de una monja clarisa que Sofía había mandado a llamar. Se salvará, decía Carlos. Me da el corazón que está fuera de peligro. Dios te oiga, decía Sofía, usando de una expresión que no le era habitual y que en su boca cobraba un valor de ensalmo propiciatorio, sin que Esteban acertara a saber si el Dios invocado era el Jehová de la Biblia, el Dios de Voltaire o el gran arquitecto de los masones, ya que tal era la confusión de dioses contemplada en el recién clausurado siglo de las luces. Inevitable fue para Esteban contar sus andanzas por el Caribe, pero esta vez lo hizo con gusto y hasta con buen humor, puesto que el marino conocía el escenario de su gran aventura. Por cierto, que el estado de guerra entre Francia y los Estados Unidos no durará mucho más, dijo Caleb Dexter. Ya se están entablando negociaciones de paz. En cuanto a la Guadalupe, reinaba allá un perpetuo desorden desde que Victor Hughes, negado a entregar su gobierno a Pelardy y a Desfourneaux, había sido finalmente embarcado a la fuerza. Allá el cuartelazo era suceso cotidiano, en tanto que los grandes blancos de antaño, renacidos de sus aparentes cenizas, libraban una guerra abierta a los nuevos grandes blancos, recuperando sus fueros de otros tiempos. Por lo demás, había en las colonias francesas una tendencia general de regreso a las prácticas del antiguo régimen, y más ahora que Victor Hughes acababa de tomar posesión de su flamante cargo de agente del directorio en Cayena. ¿No lo sabían?, dijo el marinero, al observar la estupefacción de los demás, para quienes era Victor Hughes un hombre vencido, de carrera rota, acaso preso, acaso condenado a muerte, y ahora se enteraban que, después de ganar su batalla en París, el personaje había regresado a América con empaque de vencedor, dueño de nuevos bicornios e investido de nuevos poderes. Al conocerse la noticia, contaba el yanqui, un viento de terror sopló
en el ámbito de la Guayana. Las gentes se arrojaron a las calles clamando que ahora se conocerían las mayores desgracias. Los deportados de Sinamari, Curú, Iracubo y Conanama, perdida la esperanza de sobrevivir a las plagas, rezaban, gritaban, elevando preces al Altísimo pidiendo que se les librara de nuevos sufrimientos. Hubo un pánico colectivo semejante al que pudiera suscitar la venida de un anticristo. Fue necesario pegar carteles en distintos lugares de Cayena para hacer saber al pueblo que los tiempos habían cambiado, que aquí no se repetirían los hechos de la Guadalupe y que el nuevo agente, animado por un espíritu generoso y justiciero, haría cuanto le fuese posible por asegurar la felicidad de la colonia, dijo Esteban reconociendo viejas retóricas. Y lo tragicómico del caso era que para demostrar sus buenas disposiciones, Víctor Hughes había llegado a Cayena con una banda de música ostensiblemente instalada en la proa de su barco, allí mismo donde antaño se había erguido la guillotina llevada a la Guadalupe en tremebunda advertencia para su población. Ahora habían sonado alborotosas marchas de Gossec, canciones de moda en París, rústicas contradanzas de pífano y clarinete, en el lugar donde 6 años antes se había oído tantas veces el siniestro ruido de la cuchilla caída de sus montantes cuando era probada por Monsieur Hans. Víctor Hughes había venido solo, dejando a su mujer en Francia, o acaso no hubiese llegado a casarse. Eso no lo sabía Caleb Dexter a ciencia cierta, puesto que traía noticias de Paramaribo, donde mucho preocupaba en esos momentos la proximidad del temido agente de Francia. Y para asombro de todos, ese agente se había mostrado magnánimo, visitando a los deportados, mejorando un tanto su miserable vida, prometiendo que muchos regresarían pronto a la patria. El lobo se nos disfraza de cordero, dijo Esteban. Un mero instrumento político que se ajusta a los mandatos del día, dijo Carlos. Un personaje extraordinario, a pesar de todo, dijo Sofía. Caleb Dexter se retiró temprano, pues su buque debía zarpar poco antes del amanecer. Hablarían más largo dentro de un mes, cuando le tocara hacer una nueva escala en La Habana, camino de los rumbos del sur. Festejarían entonces, y con muy buenas botellas, el restablecimiento del enfermo. Esteban lo acompañó hasta los muelles, guiando el coche. Al regresar, encontró a Carlos en la entrada de la casa. Ve corriendo a buscar al médico, dijo. Jorge se ahoga. Temo que no pase la noche. Aquí termina el capítulo 38, es decir, el capítulo número 38 del libro que se titula El siglo de las luces, cuyo autor es don Alejo Carpentier. Son las 10 de la mañana con 52 minutos. Faltan 8 minutos para que sean las 11 de la mañana y hoy es un hermoso miércoles 22 de septiembre del 2021.